el consejo de Ahitofel y el de Husai. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida, segundo libro de Samuel, capítulo 17. Ahitofel también le dijo a Absalón: permíteme elegir 12,000 hombres esta noche y yo perseguiré a David. El rey está en desventaja y debilitado. Lo sorprenderé y eso hará huir a su ejército. Quedará sin apoyo y podré atacarlo. Luego le traeré toda su gente como una novia volviendo a su esposo. Una vez muerto David, toda la gente regresará en paz. A Absalón y a todos los líderes de Israel les pareció bien el plan, pero Absalón dijo: llama ahora a Husai, el arquita, porque quiero oír su opinión. Cuando Husai fue a ver a Absalón, le dijo: ¿qué crees? ¿Deberé seguir el plan que me aconseja Ahitofel? Husai le dijo a Absalón: el consejo de Ahitofel no es acertado esta vez. Sabes que tu papá y sus hombres son fuertes y peligrosos como una osa salvaje a la que se le ha robado su cría. Tu papá es un guerrero hábil. No se quedará toda la noche con su gente. Probablemente ya esté escondido en una cueva o en algún otro lugar. Si tu papá ataca a tus hombres primero, entonces el pueblo se enterará y pensarán: los seguidores de Absalón están perdiendo. Entonces, hasta que él sea tan valiente como un león, se asustará. Los israelitas saben que tu papá es un gran guerrero y que sus hombres son valientes. Esto es lo que yo sugiero: reúne a todo Israel, desde Dan hasta Beerseba. Entonces habrá mucha gente, como la arena del mar, y ustedes entrarán en batalla. Atraparemos a David en su escondite y lo atacaremos con muchos soldados. Estaremos en todas partes como el rocío que cubre la tierra. Mataremos a David y a todos sus hombres. No quedará ni uno vivo. Pero si David se escapa a la ciudad, entonces todos los israelitas traerán cuerdas a la ciudad. Derribaremos las murallas de la ciudad y las sacaremos al valle, de manera que no quedará ni una sola piedrita en la ciudad. Absalón y los israelitas dijeron: el consejo de Husai, el arquita, es mejor que el de Ahitofel. Dijeron esto porque era el plan del Señor, quien había planeado hacer fracasar al acertado consejo de Ahitofel. De este modo, el Señor castigaría a Absalón. Husai les habló a los sacerdotes Sadoc y Abiatar sobre lo que le sugirió Ahitofel a Absalón y a los líderes de Israel. También les dijo sobre lo que él mismo había sugerido, diciendo: rápido, envía un mensaje a David. Dile que no se quede en el cruce hacia el desierto, sino que cruce el río inmediatamente. Si lo cruza, entonces el rey y su gente no podrán atraparlo. Los hijos de los sacerdotes Jonatán y Ahimás esperaron en Rogel. No querían ser vistos en el pueblo, así que una joven sierva salió a encontrarlos para darles el mensaje. Después, Jonatán y Ahimás fueron y pusieron al tanto al rey David. Sin embargo, un muchacho los vio y corrió a decírselo a Absalón. Jonatán y Ahimás escaparon rápidamente hasta llegar a la casa de un hombre en Bejaurín. La casa tenía un pozo en el patio y Jonatán y Ahimás se metieron en el pozo. La esposa del hombre extendió una sábana sobre la boca del pozo y la cubrió con grano. Al llegar a la casa, los siervos de Absalón le preguntaron a la señora de la casa:
¿dónde está Ahimás y Jonatán? La mujer le dijo a los siervos de Absalón: cruzaron el arroyo. Entonces los siervos de Absalón se fueron a buscar a Jonatán y a Ahimás, pero al no poder encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Después de que los siervos de Absalón se fueron, Jonatán y Ahimás salieron del pozo y se fueron a informar al rey David. Apresúrense, su majestad, y cruce el río porque Ahitofel está conspirando contra usted. Entonces David y toda su gente cruzaron el río Jordán. Antes de que saliera el sol, toda la gente de David ya había cruzado el río Jordán. Al ver a Ahitofel que los israelitas no habían seguido su consejo, ensilló un asno y se fue a su pueblo natal. Después de dejar en orden sus asuntos familiares, se ahorcó y murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Cuando David llegó a Mahanayim, Absalón y los israelitas se estaban con él cruzando el río Jordán. Absalón nombró a Amasá capitán del ejército, así que tomó el lugar de Joab. Amasá era el hijo de Itra, el ismaelita. Itra tuvo relaciones sexuales con Abigail, hija de Nahás y hermana de Sarbia, la mamá de Joab. Absalón y los israelitas acamparon en la tierra de Gad. Cuando David llegó a Mahanayim, Sobi, Maquir y Barzilai estaban allí. Sobi, hijo de Nahás, era del pueblo amonita de Rabá. Maquir, hijo de Amiel, era de Lodebar. Barzilai era de Rogelín, en Galat. Así que trajeron camas, tazones y vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, frijoles, lentejas, semillas secas, miel, mantequilla, ovejas y queso de vaca para David y los que estaban con él. Los tres sabían que la gente que estaba en el desierto estaba cansada y tenía mucha hambre y sed. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, del 1 al 29. Hemos visto los grandes aciertos de David y ahora vemos sus grandes problemas y aún estamos en medio de sus dificultades. Su propio hijo Absalón, al cual amaba más que a nadie en la tierra, encabezaba una rebelión contra él, lo cual fue de seguro lo más desgarrador. David huyó y no permitió que Jerusalén se convirtiera en un campo de batalla, ni que fuera destruida. En lugar de eso, usó una estrategia más sutil. Envió a Husai a aconsejar a Absalón de manera ventajosa para David. Ahitofel, quien fue su consejero de David, estaba en el bando contrario. Y en este capítulo vemos a ambos, Ahitofel y Husai, dando consejos contrarios a Absalón en cuanto al ataque a David se refería. Ahitofel fue el primero en aconsejar a Absalón y Absalón al principio estaba de acuerdo con ese plan despiadado, pero fue bueno que Husai estuviera ahí. Y su consejo fue totalmente diferente. Lo hizo temer de lo peligroso que era David y su gente, y le dio un consejo a favor de David. Le dijo: tú no estás preparado para enfrentar a David. Él es como una osa fuerte a quien le han quitado sus cachorros. Como diríamos, divide, haz temer y triunfarás. Y como vemos, Absalón decidió no seguir el consejo de Ahitofel y seguir el consejo de Husai. Puso duda en el corazón de Absalón y en todo eso Dios estaba favoreciendo a David. Husai le hace llegar la advertencia a David: tienes que cruzar el río. Ahora Ahitofel había desertado de David para pasarse al bando contrario.
al bando de Absalón, prácticamente traicionando a David. Y era un hombre orgulloso y con un consejero muy respetado. Cuando se dio cuenta que su consejo no había servido, consideró que su carrera había terminado. El relato nos dice que puso su casa en orden y luego se ahorcó. Ahora vemos a David que gran parte de su vida se la pasó huyendo, pero en esta oportunidad huye también, pero por su pecado huyó sin ningún tipo de preparación. Pero en el camino descubrió que tenía gran cantidad de aliados que lo admiraban por ser el tipo de guerrero que era y una persona de un corazón muy noble. Sin embargo, Absalón tenía en su contra que la gente sabía que era un hombre engañoso y astuto y se dieron cuenta que no sería fiable. Sin embargo, tenían confianza en David, por eso ayudaron y dieron provisiones a David y a sus hombres para aliviar sus penas. Y en todo esto está la mano de Dios. Como dirían, hazte fama y échate a la cama. Trabaja, sé bueno, corrígete y la gente dará buen testimonio de ti. La gente te tenderá la mano. En cada capítulo hay enseñanza y a pesar que David había pecado contra Dios, con la gente fue un hombre justo y generoso. Y vemos ahora el resultado. No solo un acto puede definir tu vida, todo lo que hagas será en tu favor o en tu contra y verás los resultados, como quien diría que David estaba cosechando lo que sembró. Sin embargo, Absalón, por más estrategias, también estaba cosechando de su mal proceder. El pueblo no inspiraba confianza de Absalón, desconfiaba porque él era puro engaño. No olvides nunca que tus acciones hablan de ti, de quién eres, y si sigues a Jesús, tu testimonio hablará de ti y de cómo amas a Dios, como dijo Jesús en Romanos 13, del 9 al 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Absalón se amó a sí mismo y no amó al prójimo, pues solo pensó en él todo el tiempo, en su ira, en su resentimiento, su falta de perdón. Recuerda que la gente todo lo ve, todo lo observa. Estás en la mira. Tú eliges, pero no con la boca, sino con tus acciones, a quién sigues verdaderamente. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.